punto ciego. Él es un buen profesional, punto ciego, tiene muchos clientes. En este caso, cada uno de estos puntos está cortando o está delimitando a estas oraciones. ¿Ya? Básicamente, poder distinguir esto nos ayuda para que nos ayuda al momento de nosotros redactar. ¿Ya? Cuando estemos redactando, debemos tener presente esto. Ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me ha pasado a mí? Cuando yo reviso textos, por ejemplo, cuando, en vez de usar punto, en estos casos, eh, las personas, ¿por qué? Porque, bueno, básicamente el punto es un verbo, dependiendo de la idea que estemos expresando. Esto, por ejemplo, esto se entiende mejor cuando desarrollamos en las clases de oración según a la actitud del hablante, ¿ya? Que vendrían a ser hasta el momento 6, ¿no? Una clasificación de enunciativas, dubitativas, desiderativas, las imperativas o exhortativas, interrogativas, exclamativas o admirativas. Básicamente se concentraría un poco más en esto, pero en el cuadernillo ustedes van a ver que se han concentrado mucho en la parte de las oraciones compuestas también, ¿no? Que es bastante que abarcar. Pero nosotros lo vamos a hacer de manera puntual, sencilla, para poder reconocerlas, ¿no? Sobre todo en una pregunta, ¿no? Saber reconocer qué es lo que me están pidiendo. Pero vamos allá, ¿no? ¿Cuándo se le dice que son enunciativas? Es cuando enunciar es básicamente afirmar, ¿ya? O negar algo, ¿no? Por ejemplo, dice, te quiero mucho y jamás dejaré de amarte, ¿no? En la primera, por ejemplo, estoy haciendo una afirmación, ¿ya? Estoy enunciando que, bueno, yo tengo un sentimiento hacia alguien, mientras que en la segunda yo estoy eh, también afirmando que jamás voy, pues, a dejar ese sentimiento de lado. A ver, las dubitativas expresan duda o posibilidad. Tal vez regrese por ti. ¿Qué es lo que nos ayuda a reconocer esto? Tal vez, quizás, eh, llega enamorado, si no me puedes escribir una vez el lunes o bueno, y escribirme nuevamente el lunes, ¿no? O sea, quizás te vas con el otro, otra, ¿no? Bueno, no sabemos. Pero vamos allá. Básicamente, las desiderativas, recuerden, son las de deseo. Dubitativas, duda. Enunciativas es cuando hacemos alguna afirmación, ¿no? O negación de algo. Las imperativas, es la que más usa la mamá, ¿no? O el maestro, ¿no? Expresan mandato, ruego, pedido, orden, recomendación o consejo. Por favor, siéntese, muchachos, a estudiar. Cierra la ventana, ¿no? Por amabilidad, por favor, deja de jugar. ¿Qué más dicen las mamás? Bueno, generalmente la mamá te dice, ¿no? Llegas temprano, te dice, ¿no? Llega temprano. Te está dando un pedido. Ya te está dando un pedido. Muy bien, las interrogativas, son las que expresan pregunta, ¿no? ¿Cuándo nos vemos? ¿Qué me habrá querido decir? ¿Algún día me escribirá? ¿Algún día responderá mi mensaje? Quizá me preste atención. Bueno, ahí incluso está mezclado, ¿no? ¿Me prestará atención algún día? Básicamente los distinguimos por los signos de interrogación, ¿no? Aunque hay otra forma también de plantear preguntas, y eso lo vamos a ver si es que se presenta en el material, para no marearnos. Exclamativas o admirativas. Bueno, estas básicamente tenemos que son las que, por ejemplo, encontramos más en diálogos, expresiones, ¿no? Es como cuando uno dice, ay, ¿no? Por ejemplo, o cuando alguien dice, eh, ¿por qué a mí, no? Y también nuevamente lo que ayuda aquí a identificar son los signos de admiración e interrogación, ¿ya? En este caso, ¿ya? Pero recuerden, entonces, generalmente las interrogativas, o bueno,
principalmente las interrogativas son preguntas, las exclamativas o admirativas son pues expresiones del estado de ánimo, que estas pueden estar representadas por duda, o sea, cuando están entre signos de interrogación, o cuando están exclamando algo con signos de admiración, ¿ya? Hasta ahí creo que va la parte sencilla, ¿no? Entonces recuerden, hay 6 tipos, ¿ya? Recuerden, hay 6 tipos. Enunciativas, dubitativas, desiderativas, imperativas, interrogativas, exclamativas, ¿no? Ya, muy bien, hasta ahí vamos bien. Vamos con las oraciones según la complejidad de su estructura. Hay una clasificación un poco más grande de las oraciones, ¿no? Según la posición del verbo, perdón, según la posición del sujeto, si está omitido o no. O sea, hay una clasificación más grande. Pero para el requerimiento de hoy, lo que necesitamos distinguir es la diferencia entre simples y compuestas, por ejemplo, ¿no? Miren, vamos acá. Una forma de reconocerlas es que las oraciones simples son las que con las que siempre hemos interactuado. ¿Por qué hemos interactuado siempre con estas? Son las que solo tienen un verbo principal, ¿ya? Ahora dice, ya sea simple o compuesto. Bueno, no se concentren mucho en eso porque hay oraciones simples que pueden tener 2 verbos. O pueden tener 2 núcleos también, ¿ya? Como vamos a ver en un momento. Pero vamos acá. Básicamente las oraciones simples principalmente tienen un solo verbo. O sea que solo tienen sujeto y predicado, nada más, ¿no? Tienen un sujeto y un predicado. Acá, por ejemplo, dice, un niño de ojos dulces, bueno, perdón, acá me he omitido algo, me miró desde un balcón. Y tú dices, ¿no? Bueno, a veces como recuerdes, como me miró desde un balcón un niño de ojos dulces. Ah, ya, entonces, básicamente solo distingues un sujeto y un predicado, nada más. Pero a diferencia de esto, en las oraciones compuestas, dice, ¿no? Miren, se presentan 2 o más proposiciones, o sea, 2 ideas, y por presentarse 2 ideas, ya tienen 2 o más verbos, ¿ya? Y tú vas a ver este ejemplo y dices, a ver, dice acá, profesor, a ver, vamos a ver. Vamos a distinguirlo. Dice, los padres compran libros y los hijos los leen. Nuevamente estás viendo, siempre va a haber un elemento de enlace también. O sea, para distinguir entre la simple y la compuesta, recuerden que en las compuestas siempre va a haber un elemento de enlace. A ver, en ocasiones es un signo de puntuación también el que nos ayuda a distinguir. Si es que te olvidases de esto, recuerda entonces que las compuestas son compuestas porque hay 2 oraciones dentro de ellas. Tú dices, ¿no? Los padres compran libros y dice, ¿no? ¿Quiénes compran libros? Los padres. Ah, ya, miren, entonces tú tienes lo siguiente. ¿Qué tienes acá? Un sujeto y aquí tienes un predicado. A ver, al otro lado, y te dice, los hijos los leen. ¿Quiénes los leen? Los hijos, ¿no? Este es un verbo, entonces le pregunto, ¿quiénes leen? Bueno, ¿quiénes leen? ¿Quiénes los leen básicamente esos libros? A ver, perdón, entonces vamos a usar el mismo color en los ambos lados. Entonces tú dices los hijos. Ah, ya. Y tú tienes que, también tienes sujeto y predicado. Entonces, básicamente, esa es la diferencia, digamos, más sencilla que tenemos para distinguir entre simples y compuestas, ¿no? Las simples solo tienen un sujeto y un predicado, mientras que en el caso de las compuestas, al haber 2 oraciones, va a haber sujeto y predicado en ambos. Puede que también en una el sujeto esté omitido, o sea, tácito, pero de todas formas va a tener un predicado, ¿no? Una frase verbal, ¿ya? Eso, por favor, tengámoslo muy presente para resolver el cuadernillo. Ahora vamos a empezar con el sujeto, que es la parte más sencilla y es la que vamos a hacer más, vamos a ir un poquito más rápido, ¿no? Entonces, el sujeto, por definición, siempre se ha tenido que es aquel del que se habla o de quien se dice algo o se atribuye algo. Por ejemplo, acá tenemos, a todos nos anima un ideal. ¿Qué nos anima a todos? O sea, bueno, a veces la estructura, por eso les decía, no siempre el sujeto está al inicio, como se nos enseñó en primaria. El sujeto puede estar incluso en la parte posterior, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos lo siguiente, ¿no? ¿A qué nos anima a todos? Un ideal. Ah, ya, entonces acá está el sujeto. Tiene sujeto. Dice, te adoro con toda mi alma. Esta ST significa sujeto
tácito. Quiere decir que no está enunciado, no está escrito. Pero ya nosotros da a entender, por esa preposición te, que estamos hablando de mí, ¿no? Cuando yo digo, te adoro con toda mi alma a alguna persona, estoy hablando yo. Ah, ya, entonces el sujeto tácito ahí es yo. Porque no podría ser él te adora, o se tendría que decir, para que sea él, en tercera persona tendría que ser él te adora con toda su alma. Tendría otra estructura. Así que vamos con otro, vamos con otro. Tenemos, para reconocerlo, recuerden siempre, se identifica el verbo. El verbo es el elemento que trabaja para muchas cosas. Anteponer el verbo a la pregunta, ¿quién o quiénes? La respuesta es el sujeto. Eso ya lo hemos venido haciendo en este momento, ¿no? Mira, dice, sobre la almohada, a mi lado, tibio, yace tu último sueño, ¿ya? Ah, mire, por ejemplo, acá lo que, va a haber oraciones en las que no es tan sencillo a veces, ¿no? Pero lo que tú tienes que ubicar básicamente es el verbo, ¿no? Sobre la almohada, a mi lado tibio, yace, es del verbo yacer, ¿no? O sea, que está recostado, o que está a un lado, o que está en el piso, o que está, pues, durmiendo, ¿no? Pero en este caso es el verbo yacer. Dice, ¿no? Verbo yace. ¿Quién yace sobre la almohada, no? Por eso tú preguntas, ¿no? Tu último sueño sujeto, ¿no? Acá, por ejemplo, para reconocer esto, se han planteado la pregunta, ¿quién, no? ¿Quién yace sobre la almohada tu último sueño, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos el sujeto, que está también en la parte final, ¿no? De esta frase. Entonces, recuerden también hasta aquí, el sujeto no siempre va a estar al inicio, sino que también puede estar al final, ¿ya? Hay casos, por ejemplo, en el que se cambia el número al verbo. La parte de la oración que exija modificar el número constituye el sujeto. Bueno, dice, ¿no? Las señoritas de trenzas llegan con ilusiones. ¿Quiénes llegan con ilusiones? Las señoritas de trenzas. Esa es una forma. Si tú cambias el número, por ejemplo, y en vez de llegan, llega, tú le pones, llega con ilusiones. Ah, ya, entonces, para que esto tenga sentido, tendría que ser la señorita de trenza o la señorita de trenzas llega con ilusiones. Ah, ya, entonces la parte que ha necesitado modificación es el sujeto. Esa es una otra forma, ¿no? ¿Quién hizo todo esto? Y, o quiénes, a ver, hicieron todo esto, dice, ¿no? Mire, acá, por ejemplo, lo que está pasando es, esto está en singular y esto está en plural. Lo que ha requerido modificación, en este caso, ha sido esto, ¿ya? Por eso se mantiene como sujeto. Y de la misma forma, ¿no? Eh, bueno, ahorita vamos a ver acá, en la estructura del sujeto, para no complicarnos. Pero ahí están viendo dos formas, cambiando el número y tenemos cambiando el número y tenemos realizando las preguntas. Cosa no tan complicada. Bueno, recuerden que el sujeto jamás va en pasado de proposición, el vocativo puede ser extraoracional, no puede confundirse con el sujeto. ¿Ya? Vamos acá. Estructura del sujeto. ¿O qué es lo que nos van a pedir que reconozcamos? Que son las preguntas que hay en el cuadernillo. En el sujeto podemos distinguir al núcleo, ¿ya? Y el núcleo es la parte principal del sujeto y las demás palabras se subordinan ante su presencia. Puede estar constituido por un... A ver, miren, al ser el elemento principal del sujeto, ¿por qué dice que se subordinan los demás a este? Porque si este cambia de género, número, los demás también tienen que hacerlo, ¿ya? O sea, todo gira en base al núcleo. Y en algún momento les he mencionado también que, bueno, quizás no, quizás sí, porque en razonamiento verbal también a veces lo hacemos. O sea, hay palabras que pueden cumplir otra función o otra categoría gramatical, ¿no? Ya, por eso, por ejemplo, ¿quiénes son núcleos? Sustantivos, pronombres, verbos infinitivos, adjetivos y proposiciones, ¿ya? Por ejemplo, acá el sustantivo, que es el común, el que siempre hemos visto, ¿no? Alejo Carpentier es creador de lo real maravilloso. ¿Quién es creador de lo real maravilloso? Alejo Carpentier. Este sería el núcleo, ¿no? Haciendo un sustantivo. Ahora, mire, el pronombre todos, ¿no? Dice, ingresarán a la universidad. ¿Quiénes ingresarán a la universidad? Todos. Ah, ya, este es núcleo. Ahora, mire, ¿qué es una tarea dignificante? Servir. Ah, este verbo infinitivo
ar. Recuerden eso también, ¿no? Los verbos infinitivos terminan en ar, er, ir, nada más. Y en este caso, pues, está haciendo la función de este núcleo del sujeto, ¿ya? Está haciendo la función del núcleo del sujeto. Otra forma también en la que podrías ver esto y no complicarte es que delante del verbo es, bueno, lo que está al costado, algo parecido, subordinado a esto, ¿ya? Básicamente son otros objetos como el modificador directo, ¿ya? Y el modificador indirecto. Cuando hablamos del modificador directo, miren, decimos que es una palabra, se relaciona directamente con el núcleo sin ningún enlace. Puede estar conformado por un artículo, adjetivo, construcción adjetiva, proposición subordinada. Y, por ejemplo, acá tengo los núcleos, ¿no? Miren, las protestas no serán calladas. Protestas, los alumnos están en la B. ¿Quiénes están en la B? Los alumnos inteligentes, ¿no? Acá está el núcleo. Eh, construcción, ¿no? Los obreros, ya está. Obreros es el núcleo. Mineros es el núcleo. Ya, listo. Y todo lo que está, miren, por ejemplo, el artículo es un modificador directo. Acá también es un modificador directo, pero acá lo que quiere demostrarte que es que este adjetivo, inteligentes, lo que estamos categorizando, es también un modificador directo. ¿Por qué? Porque no hay nada en medio de estos dos, no hay una preposición básicamente. Ahora, igual, ¿no? Miren, acá esto que está con amarillo vendría a ser vendría a ser un artículo, pero es modificador directo. Pero con esta construcción adjetiva, cuando dice más destacados, estamos diciendo que esta es una construcción adjetiva y bueno, esta también vendría a ser un modificador directo. En la proposición, en lucha subordinada, ¿no? Los mineros que fueron reprimidos, tenemos esta proposición, ¿no? Que fueron reprimidos, vendría a ser también un modificador directo. Ahora, el modificador directo, por ejemplo, miren, podemos tener de dos formas. ¿Qué te dice, no? Exocéntrica. Cuando las palabras están encabezadas por una preposición, principalmente por una preposición, ¿no? Acá tengo los núcleos, ¿no? Hijo, alumno, academia. Y aquí, en este caso, se estaba poniendo algo, ¿no? Miren, acá está apareciendo, en moradito vamos a poner, de, con, del, ¿ya? Y esto está haciendo esto. El hijo de la vecina, y en este caso vecina, futuro, pueblo, lo que se está interponiendo entre el núcleo y vamos a decir estas características, vecina, futuro y pueblo, son estas preposiciones. Y recuerden las preposiciones, ¿no? A, ante, debajo, de, con, bueno, todas las demás. Todas esas vendrían a ser modificadores indirectos. Mientras que lo que está aquí, acá por ejemplo, tenemos como modificador directo. ¿Por qué? Porque nada se interpone entre estos dos. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿cuándo es comparativa? Miren, dice, cuando la palabra está encabezada por una conjunción con una conjunción comparativa. Dice, miren, los alumnos como tú sirven al pueblo. ¿Quiénes sirven al pueblo? Alumnos como tú. A ver, vamos acá. Alumnos vendría a ser el tema del núcleo. De la misma forma aquí, los hombres, así como las mujeres, ¿quiénes estudian? Los hombres, así como las mujeres. Listo, hombres núcleo. Tenés aquí, la uva al igual que la pera es riquísima. ¿Qué es riquísima? La uva al igual que la pera. La uva es el núcleo. Entonces, miren, lo que tú haces siempre es reconocer. Cuando estamos trabajando con el sujeto, lo que siempre tienes que reconocer cuál es el núcleo, para luego ver qué elementos hay. Acá, por ejemplo, tú ves, cuando dice, por definición te dice comparativa, lo único comparativo que tenemos es como tú, ya, esta es una palabra comparativa, ¿no? Como tú, como él, ¿no? Ya está comparando. Esta vendría a ser el modificador indirecto. Dice, así como las mujeres estudian. Todo eso vendría a ser el modificador indirecto. Al igual que la pera, es un modificador indirecto. Mientras que a este lado tengo el modificador directo porque nada se lo opone. Entonces, recuerden, cuando estoy analizando el sujeto, solamente veo si hay preposición o hay una comparación.
Si hay comparación, también es modificador indirecto, y si hay una preposición delante, esta vendría a ser algo que interfiere y básicamente se convierte en un modificador indirecto. Ahora, hay un elemento más, que es una aposición, y lo recordarán de la coma apositiva, ¿no? Es una palabra que repite la idea del sujeto, ¿ya? Del núcleo, básicamente. Bueno, ahí tenemos, en este caso, la explicativa, y dice, ¿no? Si está separada por comas, se pospone al núcleo, ¿no? Ya miren, dice, ¿no? Si está separada por comas, se pospone al núcleo. Juan es el núcleo. Vamos a poner, todos los núcleos estamos poniendo con verde. ¿No? Mira, tenemos aquí Juan, y cuando nosotros estamos repitiendo la idea, o sea, Juan es mi padre, y estoy explicando en este caso, ¿no? Trabaja forzadamente. Esa es una posición. Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo. Esta es una posición. El bibliotecario mendigo, Ricardo Palma, o sea, lo que va entre comas es la posición. ¿Ya? Lo que está yendo entre comas es la posición. En el caso de la especificativa, cuando no dice, ¿no? Cuando no lleva comas, se pospone al núcleo también, ¿no? Dice, mi padre, Juan, trabaja esforzadamente. El escritor Ricardo Palma reconstruyó la Biblioteca Nacional. El ingeniero Echecopar dirigía. ¿Cuáles son estas aposiciones? Estas de acá. Aunque por ortografía deberían ir entre comas, porque lo que se trata es de ser preciso y básicamente el utilizar la coma positiva es lo que nos ayuda ya a que no tengamos mayores dudas. ¿Ya? Así que, como les digo, ¿no? Sí se puede poner en algunas ocasiones, como en este caso, cuando las oraciones son breves, son puntuales y son especificativas, se puede, ¿ya? Pero lo mejor para mí en ortografía es usar las comas. Miren, una observación, el vocativo es un elemento extraoracional que contiene el nombre de la persona o cosa personificada de quienes se les dirige el mensaje, ¿no? Amigo mío, yo te recuerdo que estudies, ¿no? Bueno, amigo mío, señora, su hija señora, a ver, su hija señora ingresó a la universidad. Acá, por ejemplo, el vocativo está más acá. Y su hija ingresó a la universidad, señora, listo. Esto lo recordarán por los tipos de coma, ¿ya? Recuerden, el vocativo está, cuando está al inicio, bueno, va la coma detrás de él, cuando está al medio va entre comas y cuando está al final va delante de una coma, ¿ya? Esa es otra forma en la que podemos reconocer un vocativo en una oración. Ahora sí, vamos al predicado, ¿ya? Vamos al predicado, de forma rápida y sucinta también. El predicado, básicamente, es aquello que expresa lo que está haciendo el sujeto, ¿no? Expresa algo del sujeto. Cuando decimos, los alumnos estudiarán por el progreso del pueblo, decimos, ¿no? ¿Quiénes estudiaban por el progreso del pueblo? Los alumnos. Ah, ya listo. Entonces, cuando digo los alumnos, y estoy mencionando qué es lo que están haciendo ellos, o sea, por eso digo que menciona algo que está haciendo el sujeto en algún tiempo, en un lugar, algo está expresando. ¿Ya? Ese es el predicado. Bueno, el reconocerlo básicamente es primero reconocer al sujeto y luego reconocemos el predicado. Primero, para reconocer un predicado, tienes que reconocer a tu sujeto. Listo. Ahora, vamos con las clases de predicado, ¿no? Miren, según el núcleo del predicado, podemos tener un predicado nominal y verbal. ¿Ya? El predicado nominal, por ejemplo, tenemos que está constituido por una clase nominal. Puede ser un sustantivo, un adjetivo, un pronombre. O por una construcción equivalente, ¿no? Los cuales funcionarán como atributo predicado o predicativo. El verbal es aquel que actúa siempre como núcleo del predicado, tiene significado léxico y no puede estar ausente en la oración. ¿Ya? Este acá tiene significado léxico. Habían verbos no copulativos y copulativos. ¿Ya? Los no copulativos básicamente se caracterizaban por eso, ¿no? Por tener significado.
mientras que los copulativos requerían de algo más para que la idea esté completa. Y entonces, en este caso, vamos a ver esto, miren. Dice, la noche cubre, a ver, la noche cubre ya con su negro crespón. ¿Quién cubre ya con su negro crespón? La noche. Entonces, básicamente, siempre tienes que ir reconociendo primero el sujeto y luego el predicado. ¿Ya? Ahora, dentro de ello, por ejemplo, la palabra cubrir es un núcleo y es un verbo que tiene significado, ¿no? Cubrir vendría a ser la acción de tapar o ocultar algo, ¿no? Entonces tiene ese significado y tú eres capaz de poder reconstruirlo. Ahora, vamos a su estructura, que es lo que más nos importa, ¿no? También tiene, entonces, hemos dicho un verbo, ¿ya? Tiene un verbo. Dice, el núcleo básicamente va a ser el verbo predicativo conjugado simple o compuesto, ¿no? Nicolás juega con su hermano. ¿Quién juega con su hermano? Nicolás. Entonces aquí, por ejemplo, Nicolás vendría a ser sujeto. Nos vamos a concentrar en este lado y dices, ¿no? Allá juega es el verbo jugar y tiene significado propio. Va a jugar, por ejemplo, es una construcción, ¿no? Es una construcción y de todas formas tiene como presente un verbo y es el núcleo también, ¿ya? Estamos reconociendo el núcleo. Entonces, recuerden, puede ser solo un verbo o puede ser una construcción. Esta construcción puede estar basada entre un verbo copulativo también y un adjetivo, sustantivo, etcétera. Pero bueno, ahorita vamos a resolver el cuadernillo y también vamos a ver qué tipo de preguntas se nos presentan. Los complementos, al igual que el sujeto tenía modificador directo e indirecto a posición, en el caso del predicado tenemos objeto directo, objeto indirecto y tenemos los circunstanciales, principalmente, también hay otros elementos. Pero lo único que necesitamos es reconocer también estos tres. ¿Cómo es que reconoces al objeto directo? Bueno, hay una preguntita y acá está en recuadro. Pero veamos qué es primero. ¿Ven? Decimos al objeto directo palabra, sustantivo nombre o construcción de palabras que reciben la acción verbal de manera inmediata. Solo puede aparecer en oraciones con verbo transitivo y con sujeto activo. A ver, lo otro ahorita lo vamos a precisar. Hay un poquito de teoría que precisa eso. La pregunta básica es que al verbo, cuando tú reconozcas el núcleo, tú tienes que preguntarte, ¿qué es lo que, a qué es lo que o a quién verbo más sujeto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que acá, por ejemplo, miren, cuando tú preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que juega Nicolás con su hermano? No tiene respuesta. Por lo tanto, esta primera oración no tiene objeto directo. Eh, ¿Qué es lo que va a jugar Nicolás con su hermano? No tiene objeto directo. Cuando diría, por ejemplo, ¿qué es lo que va a jugar Nicolás? Fútbol. Ese fútbol, por ejemplo, vendría a ser el objeto directo, ¿ya? Eso de primera impresión. Entonces, miren, básicamente es recordar la pregunta, ¿qué es lo que o a quién? Más el verbo y sujeto, ¿no? Miren. Puede ser sustituido, ya, bueno. Puede también ser sustituido por, a ver, para reforzar el reconocimiento, el objeto directo puede ser sustituido por su pronombre. La, las, los. A ver, pero vamos ahí. Dice, los obreros conquistarán sus derechos. ¿Qué conquistarán los obreros? ¿Qué es lo que conquistarán los obreros? Sus derechos. Ah, ya, ahí miren, tienen respuesta. ¿Ya? Entonces, por eso es el objeto directo. Ahora, los obreros los conquistarán, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, lo que está haciendo es reemplazar ese objeto directo por los para comprobar de que esté bien. Pero al estar en vamos a decir, en un examen con tiempo, no vas a tener tiempo de estar haciendo comprobaciones. Y las preguntas no son tan complejas como para poder estar divagando mucho tiempo con esto. Entonces, lo mejor que puedes hacer es recordarte nada más qué o a quién para el objeto directo, ¿ya? Vamos a avanzar un poco porque si no nos va a faltar tiempo para el cuadernillo. Eh, ya, estas son otras formas, pero eso ustedes ya lo revisan. Pero lo que más les va a servir va a ser eso. ¿Qué o a quién? Ahora miren, ya, a ver, vamos acá.
¿Qué es lo que y a quién, no? ¿Qué es lo que y a quién? Ahora, en este caso, en el objeto indirecto, tenemos que es una palabra, igual, sustantivo, pronombre o construcción de palabras que reciben la acción verbal de manera indirecta. O sea, ¿a quién y para quién? ¿Ya? Y acá vamos a ver lo siguiente, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Acá tienes que reconocer, miren, el verbo y el objeto directo más el sujeto. O sea, básicamente, ¿no? Tú ves el ejemplo, dice, los trabajadores entregaron el pliego de reclamos a las autoridades. Entonces, eh, ¿qué entregaron? Tú preguntas, ¿no? El pliego de reclamos. Ah, y entonces en este caso, por eso esto es un objeto directo. Y tú dices, ¿a quién entregaron los... A ver, ¿a quién entregaron ¿a quién entregaron el pliego de reclamos los trabajadores? O sea, es una pregunta, ¿no? ¿A quién entregaron el pliego de reclamos los trabajadores? Lo que responde a las autoridades vendría a ser el objeto indirecto, ¿no? ¿Ya? A las autoridades. Ese es el objeto indirecto. ¿Ya? Entonces, recuerden siempre esas dos preguntas, ¿no? ¿Qué y a quién? ¿No? Hasta ahí vamos bien. Bueno, claro. No vamos a ver otras formas. Y hasta ahí, por ejemplo, ¿no? Ya hemos abarcado bastante y podríamos decir de forma, a manera de síntesis, que la oración, miren, hasta acá, miren, las oraciones. Oh, no, pero perdón. Primero terminemos con lo circunstancial antes de hacer todo este repaso. Los circunstanciales son modificadores del predicado que indican el contexto de la realización del proceso verbal, encabezada a veces por cualquier preposición. ¿Ya? A veces hay preposiciones delante. No puede ser desempeñado ni sustituido por forma pronominal variable, no puede ser sujeto a la voz pasiva. Ya, ahorita vamos a ver eso. Estamos escuchando bastante lo de la voz pasiva, activa, pero vamos por partes. Dice, ¿no? Flota en el aire, grato olor de resina. ¿Ya? Entonces tú dices, ¿no? A ver, eh, ¿dónde flota, por ejemplo, para el lugar, ¿no? ¿Dónde flota? En el aire. Ah, ya. Cuando te preguntas dónde, estás hablando del circunstancial de lugar. Y para hacer eso, básicamente estás siempre yéndote al verbo o a la composición, ¿no? ¿Dónde flota? Y en el aire, dices. Ah, ya es del lugar. Dice, lentamente la sombra del valle. Ah, ya. Cuando dice ese lentamente la sombra gana el valle, ¿cómo gana la sombra? Ahí, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo gana la sombra del valle? Dice lentamente. Ah, ya. Este de acá vendría a ser el circunstancial de modo. Dice, entonces el maestro y yo hablamos de las cosas del pueblo. Entonces, por ejemplo, tienes un circunstancial de tiempo y de las cosas del pueblo un circunstancial de tema. Acá abajo tenemos, ¿no? Con granos de trigo y pan desmigrado trajeron a la paloma, ¿no? Ahí tenemos un circunstancial de medio o instrumento, con granos de trigo y pan. Dice, 24 horas lleva la paloma en su jaula. Ah, ya. Esto de primera impresión, por ejemplo, te puede parecer un circunstancial de tiempo, pero no, está hablando de una cantidad de horas en realidad. Ya, por eso es un circunstancial de cantidad. Luego tenemos los circunstanciales de causa, cuando está expresado de esta forma, ¿no? Dice, la casa casi siempre cerrada me llama la atención por sus cortinas blancas almidonadas, ¿no? ¿Por qué le está llamando de acá? Bueno, esto de acá, ¿no? En ocasiones siempre es bueno reconocer las preposiciones. Estas también te ayudan a reconocer qué tipo de circunstancial tienes enfrente. Y dicen, ¿no? Acá, para las grandes faltas tenía un junquillo de India, ¿no? Y acá un circunstancial de finalidad o de fin. Y para, por ejemplo, ese para es el que me indica eso. Entonces,
Básicamente, cuando estés reconociendo, vamos a ver las preguntas, en alguna quizás nos pregunte, vamos a reconocer por la preposición qué es lo que tengo enfrente, ¿ya? Y eso lo vamos a ver con las preguntas. Bueno, miren, hasta ahí, por ejemplo, hemos abarcado ya todo lo que es la oración simple, ¿ya? Y acá podemos decir lo siguiente, entonces. Básicamente, oración, podríamos decir que es una proposición, es una unidad de pensamiento completa. Esta unidad de pensamiento completa tiene sujeto y tiene predicado. Luego vamos a decir que el sujeto se reconoce. Primero, para reconocer el predicado hay que reconocer el sujeto. El sujeto se reconoce por una pregunta que se le hace al verbo, ¿no? Ahora, el sujeto tiene elementos. Básicamente tiene modificador directo, tiene un núcleo y tiene modificador indirecto, o puede tener modificador indirecto, mejor dicho, y una posición. 3 elementos, ¿no? 4 elementos. Ahora, de esos 4 elementos, por ejemplo, tú dices, no siempre van a estar todos. O sea, en un sujeto puede estar un modificador directo y un núcleo, puede estar presente modificador directo, núcleo y modificador indirecto, o pueden aparecer los 4, modificador directo, núcleo, indirecto y aposición, como también solo podría estar el núcleo, ¿ya? Entonces, no es que esté fijo, pero el orden sí va a ser fijo, ¿ya? Es por eso que esta clase, este tema se llama sintaxis del español. El orden es fijo, ¿ya? El orden es fijo, siempre va a estar en ese orden. El artículo no va a ir detrás de en este caso, del núcleo, dependiendo de lo que estemos escribiendo, claro está también, ¿no? Ya, pero de todas formas, la forma natural en la que siempre empleamos es que el artículo va adelante. La niña bueno, la niña de la mochila azul llegó tarde, ¿no? Entonces siempre estamos usando esa estructura, ¿ya? Esa estructura. Muy bien, hasta aquí entonces con el sujeto. Ahora, entonces, en el caso del predicado, el análisis se hace principalmente para reconocer el núcleo. Tiene un núcleo que es principalmente un verbo o una construcción, ¿ya? Que puede tener un sustantivo, un adjetivo, un verbo también. Ahora, a esa construcción, para reconocer elementos, los elementos del predicado básicamente son en quien recae la acción, ¿no? Cuando recae directamente la acción en alguien, en este caso, por ejemplo, tenemos el objeto directo, se le pregunta, ¿no? ¿Qué o a quién? Bueno, básicamente con el qué primero. Y para reconocer el objeto indirecto, tenemos que ya primero encontrar un objeto directo. Si es que existe esto, yo pregunto a eso, ¿no? ¿A quién, no? O para quién también. Y ese es el objeto indirecto. Adicionalmente, tenemos información que se amplía en el contexto y es el complemento circunstancial, ¿ya? Y estos hemos visto que hay de tiempo, de finalidad, de lugar, bueno, también hay incluso de compañía. Acá tenemos de causa, cantidad y de finalidad, ¿ya? Hasta ahí, por ejemplo, todo eso, ¿ya? Ahora vamos a ir con la oración compuesta, que es la que sí tiene bastantes preguntas en el cuadernillo, ¿no? Por eso es que quería que sea lo más preciso posible. ¿Ok? Espero que sea. Ahora vamos a también hacer lo siguiente. En el caso de la compuesta vamos a ir al punto de cómo reconocerla en realidad, porque ya hemos definido de que son las que tienen básicamente dos oraciones, dos proposiciones. Tienen dos núcleos, tienen sujeto y predicado, el otro también tiene sujeto y predicado. Ya, pueden tener más verbos incluso, pero vamos allá diciendo. Tradicionalmente se definía así, ¿no? Es la que contiene por lo menos dos elementos análogos, o sea, dos sujetos, dos verbos, principales o principal y subordinado, ¿no? La gramática actual dice, ¿no? Es una oración compuesta, una oración compuesta es aquella que está formada por dos o más proposiciones. Bueno, la terminología se va actualizando y en la actualidad lo que más se dice que son proposiciones, ¿ya? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos esto, ¿no? Efraín llegó, escribió apresuradamente y salió, ¿no? Dice proposición, proposición y proposición. Ahora, en este caso, ¿no? Cuando dices, ¿no? Efraín llegó. ¿Quién llegó? Efraín. Ah, ya, en una palabra tienes el sujeto y en una palabra tienes el sujeto. ¿Quién escribió apresuradamente? Efraín. Ah, ya, pero en este caso,
como están los signos de puntuación, y incluso acá hay una conjunción, tú dices, ah, y acá, por ejemplo, el sujeto está siendo tácito, solo tengo predicado, pero tengo un verbo principal. Cuando dices salió, ese también es un verbo principal, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa oración es compuesta. ¿Ya? Listo. Y se están dando cuenta que podemos reconocer perfectamente entre sujeto y predicado. ¿Ya? A ver, por ejemplo, acá, ¿no? Los alumnos que ocupen los 2 primeros puestos serán premiados. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos proposiciones subordinadas, proposición principal. Bueno, ¿qué pasó? Ya, ya. En este caso, ¿no? ¿Quiénes serán premiados? Los alumnos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? A ver, los alumnos que ocupen los 2 primeros puestos. Ya, proposición. La subordinación está ocurriendo por esto. Pero ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Ahorita vamos a ver esto. Dos aspectos. Acá, por ejemplo, tienes esto, ¿no? Dos verbos principales. ¿Ya? Tienes dos verbos principales. Pero no te sientes en eso todavía porque si no, no va a ser útil para responder las preguntas del cuadernillo. Ya, miren. En la oración compuesta, por ejemplo, ¿no? Ya, bueno, en la primera tenemos que cada proposición es independiente, es decir, podemos descomponer la oración en, bueno, llegó Efraín, bueno, la explicación que ya hemos dado. En la 2, por ejemplo, dice, ¿no? Los alumnos serán premiados. Esta proposición puede independizarse, por eso es proposición principal. En cambio, la proposición que ocupe los 2 primeros puestos no tiene cabal por sí sola, depende de la otra proposición, pero es una proposición subordinada. Es por esto, ¿no? Les decía, tenemos dos verbos aquí, de ocupar y, bueno, de los verbos, ¿no? Ser, estar. Y lo que está ocurriendo es que no pueden separarse. O sea, por sí solo, una, en este caso, no puede deslindarse de la otra porque si no perdería sentido. ¿Ya? Y acá es lo que más nos se ha centrado el cuadernillo, ¿no? Miren, en su clasificación. ¿Ya? A ver, dice, ¿no? Comprenden dos grupos, oraciones compuestas con preposiciones y proposiciones coordinadas y oraciones compuestas con proposiciones subordinadas. ¿Ya? Entonces, básicamente vamos a distinguir esta, ¿no? Primero vamos a empezar con las coordinadas. Ya, mire. Dice, no, mira, son aquellas que tienen dos o más proposiciones de igual valor sintáctico, es decir, cada proposición es susceptible de adquirir independencia, autonomía sintáctica. Lo que estábamos viendo desde el inicio, o sea, ambas tienen sujeto y predicado y ambas y por sí solas pueden funcionar y separarse, ¿no? Dice, él hizo maldades, pero está pagando. A ver, él hizo maldades. ¿Quién hizo maldades? Él. O sea, acá tengo, por ejemplo, ¿no? Acá tengo el sujeto y aquí tengo el predicado. Dice, pero está pagando. ¿Quién está pagando? Ah, ya, mira, acá tengo, por ejemplo, todo el predicado y el sujeto vendría a estar tácito. ¿Ya? El sujeto sería tácito. Pero funciona de manera independiente todavía. A ver, vamos acá. Esto es lo que ya les he explicado. Y acá. Las coordinadas, y esto es donde se ha centrado el material, como les decía, van a dividirse en estas, ¿no? Por ejemplo, tenemos en las conjuntivas, que son las que tienen igual valor sintáctico, su nexo coordinante es una conjunción, se clasifican según su naturaleza en copulativas, disyuntivas, adversativas e ilativas. Y lo van a recordar también un poco esto de otros temas. Por ejemplo, la adversación, recuerdas al pero, al sin embargo. Bueno, de la misma forma viene aquí, ¿no? A ver, esto te ayuda bastante para el razonamiento verbal y de la misma forma, si ya lo has desarrollado en RB, de la misma forma te ayuda aquí. Copulativas, ¿no? Y básicamente es unión. ¿Ya? Las conjunciones copulativas se caracterizan por unión. ¿Y cuáles son estas palabras? O bueno, estas conjunciones, y, e y ni, ¿no? Bueno, esto es lo que hace rato estaba tratando de ajustar, chicos. Estos circulitos, por favor, corresponden aquí. Y en el Word se me ha movido, por eso estaba sufriendo. Ya, aquí, estas son, pues, ¿no? Estas son. Estas son. ¿Ya? Y, por ejemplo, tienes esto, ¿no? Oye, el pan es que el tiempo nos gane. Decimos, ¿no? Copulativas son porque unen dos elementos, no los separan, ¿ya? Por ejemplo, dices, ¿no? Por eso dicen Juan y María, Pepito y Pepita, y Juanita, no sé, ¿ya? Son las que expresan unión. ¿Y qué cosa nada más tengo que ver? Es que haya la I, la E o la NI, y son copulativas. La otra, unas
las coordenadas disyuntivas son las que excluyen, ¿ya? O separan también. O, u, ¿ya? En este caso, ¿no? Por ejemplo, dices la verdad o te denunciamos, ¿no? Saldré con Juan o me quedaré en casa, ¿no? Básicamente estás, bueno, no estás condicionando, pero estás separando dos. Ya, entonces lo único que tienes que hacer antes que el tiempo nos gane es reconocer las conjunciones. Las copulativas es i, e, ni, las disyuntivas son las que separan, dan idea de separación, o, u. Las adversativas son las que señalan oposición de ideas, y ahí tienen las pero más, si no, antes, bien, en pero, sin embargo, aunque, y esto también se me movió, aquí, por favor, es esta de aquí está más o menos. Y bueno, las demás las he borrado. Como les dije, son bastantes, eran bastantes oraciones, sobre todo los ejemplos. Y las he quitado, las he quitado. Pero recuerden, entonces, para distinguir esto, solamente tienes que localizar esta conjunción. Entonces, ya sabes, ¿no? Copulativas unen, disyuntivas separan, adversativas es oposición de ideas. Por eso dice, ¿no? Quería hablar, más le faltaban palabras, ¿no? No era amarillo, sino era crema, ¿no? Ya, bueno. Ahora, tenemos las hilativas o consecutivas, que son las que usamos más en la narración. Ya, acá también les he terminado bastantes. ¿Por qué? Porque tenemos el tiempo reducido, ¿no? Cuando decimos hilativas, son consecutivas, ¿no? Eh, mientras, perdón, acá está. Todo esto de aquí, ¿no? Pues, por tanto, por consiguiente, entonces, luego, en consecuencia, así que, por lo que, por ende, todas esas conjunciones son consecutivas. Ahora, no, yuxtapuestas. Se llama así cuando las proposiciones se encuentran en el mismo plano sintáctico y van unidas por un signo de puntuación, coma, punto y coma, ¿ya? Y por eso les decía, en ocasiones no las van a encontrar unidas por siempre una conjunción, sino vamos a hacer uso de los signos de puntuación, ¿ya? Y acá, por favor, también el círculo se me ha movido, es el signo de puntuación, ¿ya? Acá. Solamente reconoces esos dos. Basta que reconozcas eso y digas, a ver, uno lleva galones en los hombros, el otro cintas rojas en las mangas. Puedes distinguir sujeto y predicado o funcionan ambas independientemente, tienes una oración compuesta coordinada por alguno de los motivos que ya hemos visto. Ya, esto es explicación. Ahora vamos con las proposiciones subordinadas, que este es otro tema. Y vamos a irlo rápido, ¿no? Miren, al punto también. ¿Qué cosa es lo que tengo que reconocer para ver si es o no? ¿No? Miren, son las que contienen dos o más preposiciones principalmente, y están en relación de dependencia sintáctica con la relación a la principal. Bueno, no nos mareemos con eso, es ya mucha sintaxis, mucha gramática en realidad, perdón. Puede construirse dentro del sujeto o dentro del predicado y pueden funcionar como sustantivo, proposición subordinada sustantiva, adjetiva o por adverbio, ¿no? Veamos, ¿no? Dice, ¿no? ¿Quién? Se me moví la flechita. Ya. ¿Quién da la vida por la patria? Quien da la vida por la patria es un héroe. Este es el verbo dar. Este es el verbo ser. Acá tenemos por. ¿Ya? Las preposiciones. Dice, ¿no? El muchacho que huía cayó en una sequía. El muchacho que huía, ¿no? El muchacho que huía cayó en una sequía. En este caso igual, ¿no? Siempre van a ver, ¿no? ¿Dónde? Siempre van a haber preposiciones, ¿ya? Hasta el momento eso es lo que necesitamos. Acá vamos a ampliar, ¿ya? Acá vamos a ampliar un poquito. Y luego pasamos al cuadernillo, porque el tiempo sí ya estamos ajustadísimos. Acá, por ejemplo, sustantivas. Son aquellas que funcionan como sustantivos, es decir, pueden actuar sintácticamente como sujeto, aposición, o directo o indirecto, circunstancial o complemento, agente. ¿Ya? A ver. El que tocó la guitarra, ¿ya? El que tocó la guitarra fue vendedor, ¿no? ¿Ya? A ver.
La proposición sustantiva vendría a ser esta, ¿no? Después del circunstancial, ¿no? Fue vendedor. ¿Y por qué está funcionando junto con junto con las preposiciones? Porque cuando estábamos viendo en el predicado, los circunstanciales generalmente funcionaban acompañados de esa preposición, ¿no? Quien eso diga, miente, ¿no? Quien eso diga, miente. Acá, por ejemplo, tenemos en el caso, ¿no? Sujeto y predicado, pero tenemos dos proposiciones, ¿ya? Tenemos dos proposiciones. Tú podrías preguntar también acá, por ejemplo. Tú podrías preguntarte, ¿quién miente? Y te va a salir un sujeto tácito, ¿ya? Y cuando tú digas, cuando no puedas, generar una pregunta que responda aquí, por ejemplo, o cuando diga, no, eso diga, tú dirías, para reconocer o distinguir, como en el caso de las coordinadas que son más sencillas, y tú digas, no, a ver, ¿quién eso diga? Esos, ¿quiénes esos? No puede alterarse como en el caso en el que alteramos el verbo, este, para reconocer el sujeto. No podemos ni utilizar esto, ¿ya? Y así, ¿no? Vamos a tener que reconocer bastante acá. Las sustantivas con aposición, recuerden, es una explicación, ¿no? O sea, es una ampliación y va encerrada entre comas. Bueno, esa es la característica más resaltante. Como objeto directo, bueno, en este caso ya también tenemos, lo vamos a ver mejor con los ejercicios del cuadernillo, ¿ok? Y las adjetivas que también tenían, ¿no? Ya que estudia mucho, ¿no? Acá en este caso. Ya, esta es parte de análisis sintáctico, como les decía. Entonces, tenemos esas clases, ¿no? Sustantiva, adjetiva, por preposición y objeto directo. Esto se los voy a mandar, pero vamos ahora acá al cuadernillo. Ya, vamos acá al cuadernillo, se está viendo. ¿Qué es lo que ahorita necesitamos resolver también, ¿no? A ver, dice, a ver, identifica la oración imperativa, ¿ya? A ver, ¿cuál es la oración que te está dando una orden, ruego o súplica, ¿no? O no, perdón, a ver, vamos a analizar cada una de estas oraciones. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que son? ¿Ya? ¿Qué es lo que son? Ya dices, ¿no? Sustentó su tesis. Esa es una afirmación, ruego o súplica, ¿qué es? No es ruego, ¿no? Es solamente una enunciación de algo. Manuel trabaja en el extranjero, es una duda. Cristel ganó la lotería. Ah, ya, esa es una afirmación, no está pidiendo nada. No puedes fumar en la cafetería. Ahí, por ejemplo, está haciendo un exordio, una exhortación, ¿no? Si tan solo tuviera dinero, ¿no? Ahí tampoco está expresando exhortación. Lo único que está expresando un pedido, bueno, una afirmación, sería esta, ¿no? A ver, bajamos. Dice, según la actitud del hablante, ¿qué tipo de oración es? Probablemente Berta compre dulces mañana. Y tú ves esto de aquí, dices, probablemente. Ah, ya, desde que dijo eso. No es desiderativa, cuando usamos esa palabrita, decimos que es dubitativa, ¿no? Está expresando duda, no está enunciando nada y tampoco está haciendo esa función interrogativa o exclamativa, ¿no? No te está diciendo, ¿cuándo vendrás? ¿Cuándo llegará? Listo, vamos con la 3, ¿no? Miren, dice, reconozca la estructura del sujeto en Taquile. Bueno, dice, en Taquile nosotros fuimos felices. Y te está pidiendo la estructura del sujeto. Tienes que hacer lo siguiente. Reconoces el verbo. Dice, en Taquile nosotros fuimos felices. Eh, ¿Dónde fuimos? A ver, en Taquile nosotros fuimos felices. Nosotros fuimos felices. Ya, a ver. ¿Cómo está esta oración? A ver, cerramos esto.
Ya. Miren, cuando se encuentren con un caso de esta, cámbienla de voz. Lo que yo solía hacer, esto, y no es malo, es nosotros fuimos felices en Taquila. ¿Ya? Nosotros fuimos felices en Tequila. Listo. Ahora, hecho esto, por ejemplo, ¿dónde fuimos felices? En Taquile. A ver, esta oración está... Cuando digo dónde fuimos felices, por ejemplo, digo, en Taquile vendría a ser el circunstancial del lugar. Eh, feliz también es un circunstancial, ¿no? Todo esto, fuimos felices. El sujeto en este caso solo es nosotros, ¿ya? Por eso nosotros fuimos felices en Taquile. ¿Dónde fuimos felices? ¿O quiénes fueron felices en Taquile? Acá no. ¿Quiénes fueron felices? Hay que conjugarlo, ¿no? ¿Quiénes fueron felices en Taquile? Nosotros. Y al decir nosotros, solo tendría un elemento que vendría a ser núcleo del sujeto, ¿no? Ya, solo tendría un elemento. Los otros son otros, están cumpliendo otras funciones. Tenemos un circunstancial de tiempo, perdón, de lugar y de modo, ¿no? Cuando dices que es feliz, estás en un estado de ánimo. Ya, hay que conjugarlo también. Vamos con esta, dice, reconozca la estructura del sujeto en la siguiente oración, dice. Al ministro del Interior no le importa la seguridad del país. ¿A quién no le importa la seguridad del país? Al ministro del Interior, ¿no? Entonces ya tienes lo siguiente. A ver, este es el sujeto, ¿no? Miren, al ministro, a ver, dice, reconozca la estructura del sujeto. Al ministro del Interior no le importa la seguridad del país. ¿A quién no le importa la seguridad del país? Al ministro del Interior. Ya listo. Tienes que reconocer qué elementos tenemos aquí ahora, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen al, ese al, ¿qué cosa vendría a ser? Modificador directo, ¿ya? Este al es modificador directo. Ministro vendría a ser el núcleo. Y acá tenemos del interior, te dice, ¿no? Si recuerdas, estábamos hablando de que del también hace la función de preposición, ¿no? Está uniendo a la preposición de más el artículo el. Por lo tanto, todo esto, ¿qué cosa vendría a ser? Modificador indirecto, ¿no? Si no estoy mal. Ya, a ver. Tenemos esto, tenemos modificador directo, núcleo del sujeto, modificador indirecto. Sí tenemos, está aquí, modificador directo, núcleo del sujeto y modificador indirecto. Ya, esa es la estructura. Dice, analice la estructura del sujeto. Dice, la amiga de Paolo, Karina, rompió el vidrio. Ya, miren, ¿quién rompió el vidrio? Te preguntas, ¿no? Y tienes, a ver, vamos a destacar el predicado, ¿ya? El predicado es este. En este caso igual vamos a hacer para distinguir bien los elementos que estamos. Este es el predicado aquí, ¿no? Y acá decíamos, este era el núcleo, este era el modificador directo, y lo que está en moradito era el modificador indirecto. ¿Ya? Lo mismo nos están pidiendo aquí. ¿Cuál va a ser qué elemento es qué, ¿no? O sea, por ejemplo, acá dice, ¿no? La amiga de Paolo, Karina, rompió el vidrio. Ah, ya, mira. Tú tienes, y hemos usado celeste, la vendría a ser modificador directo, amiga vendría a ser el núcleo. Acá tengo una preposición de. Acá tendría un modificador indirecto, o también podría ser ya bueno, sí, un modificador indirecto. Hasta ahí ya tengo eso, ¿no? Modificador directo, todos acá están. Núcleo del sujeto, ya solo podría ser B a D. Modificador indirecto, la D, ¿no? Es la única que cumple con esta regla. Y sí, pues, aposición es Karina, ¿ya?
¿Por qué? Porque está la amiga de Paolo, Karina. ¿Quién es la amiga de Paolo? Es Karina, pues si esto está haciendo, esta posición está reemplazando a amiga en este caso. ¿Ya? Por eso es esta de aquí. Dice, identifica la estructura del predicado. Bueno, acá ya tengo que reconocer las estructuras del predicado. Dice, a ver, ¿cuáles? Los vecinos compraron chocolates para la fiesta. ¿Quiénes compraron chocolates para la fiesta? Los vecinos. Entonces, todo lo que estaba adelante vendría a ser el sujeto. Ahora ya tienes aquí ya tienes aquí el tema del verbo. Ahora, compraron, ¿qué vendría a ser? Núcleo del predicado. ¿Por qué? Porque el verbo comprar tiene independencia, o sea, tiene significado por sí solo. ¿Ya? Entonces, núcleo del predicado. Solamente pueden ser A C. ¿Qué compraron? Chocolates. Ah, ya tienes objeto directo. Y tú preguntas, ¿no? ¿A quiénes compraron chocolates los vecinos? Y te dice para la fiesta. Y no responde con objeto indirecto. Entonces, además, lo único que tienes aquí es un circunstancial, ¿no? Ya tienes un circunstancial. ¿Cómo lo reconocí ese circunstancial? Esto de aquí, ¿no? Estas preposiciones. Circunstancial de finalidad. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Dice, ¿no? Analice la oración simple. Hay que analizar toda la oración, ya nos pide. La dulce niña comprará los regalos para sus compañeros de clase. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, lo primero que tienes que distinguir es el sujeto y el predicado. Dices, ¿quién comprará regalos para los compañeros de clase? Ah, ya, la niña. Entonces, miren, la niña va a ser sujeto, todo esto va a ser predicado. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas le encuentro yo? Primero tienes que reconocer lo que es más fácil para ti, ¿no? ¿Ya? Lo que es más fácil para ti. Y dices, ah, ya, viene, dice la dulce niña. ¿Quién es el que está ejecutando la acción? Es la niña. Por lo tanto, el núcleo, miren, aquí el núcleo es este. Cuidado, se confunden. Dulce, ¿qué es? Si tú le quitas, niña, por ejemplo, y esto es para comprobar también que estemos bien. Si tú dices, la dulce comprará regalos para sus compañeros de clase, puede tener sentido, pero cuando dices la niña comprará regalos para sus compañeros de clase, esta oración es más precisa y tiene mayor sentido. En este caso, dulce también, el adjetivo está al lado izquierdo, ¿ya? Por eso que está diciéndote la dulce niña. Ah, ya. Está calificando a quién, a la niña. Por lo tanto, acá tienes modificador directo y modificador directo. Ya tienes todo. A ver, tienes acá modificador indirecto, no es. Acá tienes, sí, puede ser. Acá la primera indirecto no es. Dos modificadores directos, núcleo sujeto, ya listo. La B, D y E nada más. Ahora, entonces tienes que reconocer los demás elementos que vienen. Comprará, por ejemplo, es un núcleo, listo, núcleo del predicado. ¿Cumplen la misma función los que quedan? Sí, todas son iguales. ¿Dónde está variando? En acá, ¿no? Dice objeto directo, objeto indirecto. Dice, eh, ¿a quién comprará? No, ¿qué comprará? ¿Qué comprará la dulce niña? Regalos. Entonces tienes objeto directo, cae. Por lo tanto, esta de aquí no es. Hay que determinar si es objeto indirecto o circunstancial. Entonces tú agarras y dices, a ver, eh, ¿a quiénes comprará regalos la dulce niña? A sus compañeros de clase o para sus... En este caso, tenemos un objeto indirectamente esto. ¿Ya? Entonces, miren, bueno, en el caso de que no pudiésemos recordar, recordemos, tratemos de recordar siempre las preguntas, ¿no? Ese orden de preguntas. Para el objeto indirecto, siempre tengo que reconocer primero el objeto directo. O sea,
Si es que hay objeto directo, lo más probable es de que haya objeto indirecto. Y si no fuese objeto indirecto, como en este caso, puede haber un circunstancial. ¿Ya? Seguimos. Dice, ¿no? Señale la oración que presente circunstancial de compañía. Alguno que diga, pues, con. ¿Ya? Alguno que diga con. Puede haber que el caso que diga. A ver, dice, María viajó con mucho tiempo, con mucho entusiasmo. Eso no es compañía, es básicamente, bueno, es otro circunstancial. Natalia almorzará mañana con sus amigas. Ah, ya, ahí, por ejemplo, con, ya me está señalando que va a almorzar con alguien. Él me construyó la pared con sus propias manos, es de instrumento. Josué trabajó con ahínco, es otro circunstancial. Manuel estudió con muchas ganas, es otro circunstancial, son circunstanciales distintos. La única que está señalando que va a tener compañía de alguien es la B, ¿ya? Dice la 9, señale la oración que debe excluirse. ¿Ya? Señale la oración que debe excluirse. ¿Por qué motivo? A lo mejor alguna, a ver, alguna tenga alguna característica distinta. Dice, José y María viajarán a la playa. Acá tiene dos núcleos. ¿Quiénes viajarán a la playa? José y María. Por ejemplo, tiene dos sustantivos y ambos son núcleos. Ya está. Dice, trabajó y estudió en la capital. Ah, ya. Él trabajó. Acá, por ejemplo, tiene sujeto y predicado. ¿Ya? Esta acá tiene sujeto y predicado. Este es el predicado. Y este es el sujeto. Mientras que la B dice, solo tiene, a ver, solamente tiene predicado más el sujeto está. No tiene nada que ver, a ver. Maritza compró dulces y Javier tortas. Ya, a ver. Acá, por ejemplo, ¿qué está pasando? Maritza compró dulces compuesta. A ver, Esteban bailará y Ernesto cantará. Esta es compuesta también. Ah, mira, acá tenemos lo siguiente. Compuesta, compuesta. Rómulo ganó el concurso y Karina lo aplaudió. ¿Quién aplaudió? Karina. Ya está, Rómulo. Estas también son compuestas. Eh, trabajó y estudió en la capital. Básicamente tendríamos que decidir, ¿no? A ver, esta de aquí, por ejemplo, esta de aquí son oraciones compuestas, las tres últimas, esta de acá, ¿no? Trabajó y estudió en la capital. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos dos verbos también, ¿no? Bueno, entonces la única que es oración simple y que estaría cumpliendo, a ver, con sujeto y predicado es esta, ¿no? Por ser una oración simple, mientras que las demás son compuestas. ¿Ya? Tenemos la 10, dice, ¿no? Identifique el tipo de oración compuesta subordinada, ¿ya? Que está presente. El que la hace, la paga, ¿no? Oración compuesta subordinada. El que la hace, la paga. A ver. El que la hace. ¿Quién la hace? El que la hace, la paga. El que la hace, la paga. Hace. Acá, por ejemplo, la acción está volviendo aquí, ¿no? El que la hace, la paga. Cuando dices la paga, a ver, el que la hace, toda esta parte de aquí es una subordinación sustantiva, ¿no? Por eso te dice, ¿no? El que la hace, la paga, ¿no? El que la hace. Se está refiriendo a una persona, pues a un... Claro, se está refiriendo a una persona sustantiva. Dice, identifique qué función desempeña la preposición subordinada sustantiva subrayada, ¿no? A ver, dice, la muchacha pensó que todo era una ilusión. A ver, ¿qué está? A ver, agente, objeto directo, indirecto, atributo, aposición. Ya, solamente puede ser en este caso objeto directo o indirecto, ¿no? ¿Qué pensó? ¿No? ¿Qué pensó? Que todo era una ilusión. Apenas he podido tener respuesta a la pregunta de qué pensó, tengo un objeto directo, ¿ya? Cuando diría, ¿no? ¿Qué pensó o para
quién pensó que todo era una ilusión? Bueno, para Juanito, digamos, ahí habría un poco forzado el ejemplo, sería objeto indirecto lo que viene, pero ya tiene objeto directo. Ya, 12, por ejemplo, ¿no? Los ciudadanos puneños estaban contentos, festejaron ayer, ¿no? Los ciudadanos puneños estaban contentos. Acá, por ejemplo, miren. ¿Quiénes estaban contentos? Los ciudadanos puneños estaban contentos. Festejaron, acá tenemos otro verbo más, festejaron ayer. El sujeto puede quedar tácito, ¿ya? El sujeto todavía podría quedar tácito. Ahora, mire, cuando te dicen, no, mire, los ciudadanos puneños estaban contentos, festejaron ayer. ¿Quiénes festejaron ayer? Los ciudadanos puneños. Ahora, cuando te dice que estaban contentos, ¿qué está haciendo? Ese que estaban contentos, por ejemplo, ¿qué función está cumpliendo? Y esto es de las oraciones subordinadas. ¿Ya? Es una oración compuesta subordinada. Y cuando dice estaban contentos, están calificando, ¿no? Están básicamente utilizando un adjetivo. ¿Ya? Por eso es una oración compuesta sustantiva adjetiva. Dice, determina el tipo de oración que se presenta a continuación. Dice, espero que se refleje, no, esos espejos que se reflejan allí se romperán, ¿no? Acá hay bastante de esto. Por eso les decía, esto de acá es la parte más extensa. ¿Ya? A ver, dice, ¿no? Esos espejos que se reflejan allí se romperán. Esos espejos que se rompen allí. Acá, por ejemplo, lo único que tengo que ver es esto. Se reflejan y se romperán. Tengo adverbial de causa, no está dando una causa, sustantiva no es, no se está pronunciando el lugar, condicional, no está diciendo que no está diciendo si se siguen reflejando, se romperán, entonces solamente está diciendo se reflejan, ¿no? Esos espejos que se reflejan allí se romperán. En este caso podríamos tener una adjetiva también, ¿no? ¿Ya? Y así bajamos, a ver. Te amo porque eres el mejor. En la oración procede la preposición subordinada adverbial, es del tipo. ¿Por qué te amo? ¿No? Básicamente este porque. ¿Qué expresa porque? Causa. ¿Ya? Eso también desde las preposiciones. Causa. Identifique la oración compuesta subordinada adverbial condicional. ¿Cuál está estableciendo una condición? ¿Ya? Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida, ¿no? Dice, si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Teresa cocinó según le indicaron. Alicia compró los dulces. Juan también que ganó. Juan sí la llevó. En ninguna de esta, a ver, claramente en esta no hay condición, tampoco hay condición. Juan sí la llevó. Es una afirmación, no está condicionando. Si Juan la lleva, bueno, llegará temprano. No, no. Acá, por ejemplo, te dicen, ¿no? Si nos dejan, te está condicionando, ¿no? Te está condicionando. Si me dejas hacer algo, voy a ser feliz. O sea, nos vamos a querer toda la vida. Esta es la única que tiene condición. La 16 dice, ¿no? Determine el tipo de oración que se presenta a continuación. Pienso y luego existo. ¿Qué tipo de oración tenemos aquí? Pienso, luego existo. A ver, acá hay una preposición y siempre tienes que prestarle atención a esto. Ya. ¿Está expresando causa? No. Luego, ¿qué nos indicaba el luego? Condicional, tiempo, ilativa, lugar. Lo que nos estaba indicando el luego es hilación, ¿ya? Secuencia. Y la última que dice, analice las oraciones propuestas y señale la oración compuesta subordinada adverbial de tiempo, ¿ya? ¿Cuál es la que está señalando tiempo? A ver, pintó un cuadro majestuoso, por ende fue felicitado, ¿ya? Un cuadro majestuoso fue felicitado. A ver, esta es la serie, a ver, fue felicitado. Luego tengo, me alegra. Vamos a hacer otro color. A ver, fue felicitado.
Me alegra cuando un plan se ejecuta. A ver, ¿qué me alegra? Que un plan se ejecuta. ¿Cuándo? Perdón, a ver, me alegra cuando un plan se ejecuta. Cuando un plan se ejecuta. Ensayó tanto que al final lo aprendió. Ensayó tanto. Si fuera agradable, lo atraería. Condicional. Actuó según lo indicaron. Ya. A ver, esta, por ejemplo, condicional. Este de aquí, a ver, no lo puedo distinguir muy bien. Ensayó tanto, este es de cantidad. Fue felicitado, es de modo. Y me alegra cuando un plan, ¿cuándo, no? Ese cuándo que expresa tiempo, ¿ya? El tiempo. ¿Cuándo me escribirás, no? Por eso decíamos, ¿cuándo me escribirás? Esa sería la respuesta también de la 17. Bueno, chicos, este es un tema realmente extenso, muy extenso, como han visto. Hay bastantes preguntas que nos han venido sobre subordinadas. Lo repasamos y lo que principalmente deben ver es las preposiciones que están al costado. Recuerden repasar esto. Les voy a enviar de estos materiales. En el Classroom va a estar. En el WhatsApp también lo voy a enviar. He enviado enviarlo la vez pasada también. Pero está en el Classroom, ¿sí? Es la última clase que hay de gramática, según lo que estoy viendo. La gramática siempre es pesada, la sintaxis es un poco. Es que es bastante teoría, bastante. Y bueno, imagino que debe ser también agotador para ustedes, ¿no? Pero no se preocupen, creo que ya la siguiente clase se centra más en literatura. La literatura se puede distraer uno un poco más, ¿sí? Es un poco más ligera, ¿ya? Bueno, chicos, muchas gracias por prestar atención. Tienen otro curso seguramente. Nos estamos viendo la siguiente semana, ¿no?